Son los terceros Juegos Olímpicos que se celebran en Londres. En 1908 sustituyó a Roma, ya que había sufrido una fortísima erupción del Vesubio 2 años antes. Fue en el estadio White City, el primer estadio olímpico diseñado adrede. Tenía 70.000 asientos, tenía pistas de ciclismo, atletismo y la primera piscina olímpica de la historia. Era asombrosa, tenía 100 metros de largo, 15 de ancho y estaba cerca de las pistas de atletismo y ciclismo. Hubo mucha tensión contra los americanos, sobre todo en las competiciones atléticas. La policía de Londres ganó la prestigiosa competición de juego de la soga. La tensión alcanzó su punto culminante en la carrera de los 400 metros. El norteamericano John Carpenter terminó primero, pero fue descalificado por haber obstaculizado a su rival inglés al cortarle el paso. En aquella época no había calles. Los jueces, que eran todos ingleses, decidieron que había que repetir la prueba y como muestra de protesta, los americanos se retiraron. Así que Wyndham Halswell corrió solo. Los saltos sin carrera, ya fueran de altura, longitud o triples, formaban parte de las pruebas de atletismo. En aquella época la única manera de llegar al Nuevo Mundo era en transatlántico. Influenciada por los Juegos, una compañía británica creó la clase olímpica. Se construyeron 3 barcos de la clase olímpica diseñados para cruzar el Océano Atlántico con todo tipo de lujos. La construcción del primer barco, llamado Olympic, empezó en 1908, se votó en 1910 y surcó los mares hasta 1935. Los otros 2 tuvieron una historia menos ilustre. El Britannic se votó en 1914, era el barco más grande del mundo. Desgraciadamente nunca se usó como transatlántico de placer. El Britannic fue requisado justo al principio de la Primera Guerra Mundial y se transformó en barco hospital. A pesar de las cruces rojas que lo distinguían, la Marina alemana lo hundió. El tercer barco de clase olímpica se votó en 1912, se convirtió en el barco más fabuloso del mundo y el más prestigioso de la clase olímpica. Era el Titanic. Y ya no se construyeron más barcos de clase olímpica y tampoco habría nunca clase olímpica en las pruebas de vela de los Juegos Olímpicos. Los aliados han decidido mantenerse alejados de los grandes puertos, demasiado bien defendidos, y realizar los desembarcos en las playas de Normandía. Para eso han traído sus puertos con ellos, un gigantesco mecano de construcción con 200 cajones de hormigón. Estos cajones, del tamaño de un edificio de 6 pisos y 6.000 toneladas de peso, se montan para crear rompeolas y muelles donde los llamados Liberty Ships, barcos de la libertad, pueden dejar su carga. Los astilleros estadounidenses fabrican uno de estos barcos cada día. En menos de 3 años, la industria armamentística ha convertido a Estados Unidos en una superpotencia. Hitler está decidido a contener a los aliados en Normandía para proteger las rampas de lanzamiento de su arma del terror, el V1, que dispara hacia Londres desde el norte de Francia. El V1 es el primer misil de crucero que se usa en la historia. Una bomba voladora a reacción equipada con una cabeza explosiva de 1 tonelada. Un avión pequeño y rápido, sin piloto, difícil de interceptar. Cuando los V1 llegan a la capital, su combustible se agota y sus motores se apagan. La población nunca sabe dónde caerán. Casi 10.000 de estos misiles matarán a 25.000 personas. Los nazis están montando otra arma secreta, el V2. El primer misil balístico capaz de portar una cabeza explosiva de 1 tonelada a 300 kilómetros de distancia. Desde la costa alemana, 1.500 de ellos se lanzan contra Londres y 2.000 contra Bélgica, aumentando la devastación y las bajas civiles. El mayor temor de los aliados es que algún día pueda transportar una carga nuclear. En el Pacífico, los pilotos suicidas que los japoneses llaman kamikazes se lanzan en picado contra la flota estadounidense. Japón es incapaz de aceptar la idea de la capitulación, el mayor de los deshonores. Finalmente, Estados Unidos decide evitar la invasión de Japón, porque cree que costará al país 1 millón de vidas. En lugar de eso, desata el infierno atómico. Las primeras 2 bombas nucleares de la historia matan en un segundo a más de 100.000 personas y permiten finalmente que el emperador Hirohito busque la paz sin perder su orgullo.